Hola, de nuevo en el programa Para Compartir de Sil Romero y Pato Brusa, que se emite desde La Plata, Argentina, para el mundo. Me llamo El Villorio y estoy acá para compartir con ustedes un sueño, el sueño de las personalidades que nos visitan desde los más diversos ámbitos. Hoy tenemos el honor de recibir a la doctora María Alejandra de Vito, platense, egresada de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas como licenciada en Astronomía y posteriormente como doctora en Astronomía en la gloriosa Universidad de La Plata. Bueno, allí también ejerce desde hace mucho tiempo funciones docentes en distintas materias y actividades que integran esa carrera. Por razones de tiempo, no puedo siquiera mencionar los premios y distinciones obtenidas por nuestra distinguida visitante, que es una reconocida investigadora y astrofísica teórica. En tal carácter ha participado en numerosos congresos y jornadas de su especialidad, con ponencias y aportes escritos, algunos hasta en otro idioma. Me que dejaste impresionada con eso. Encima sabe otros idiomas y escribe cosas científicas en otros idiomas. Muy bien. Bueno, muchos de ellos han sido publicados en la Argentina y otros en el extranjero. Por eso voy a limitarme, no puedo decir todo lo que es tu currículum porque se nos va el programa. Voy a limitarme a agradecer tu presencia, Ale, y darte la más cálida bienvenida. Ale, como en este programa se trata de comprobar que los sueños pueden cumplirse, siempre la primera pregunta se refiere a la vocación. ¿Esta inclinación por indagar los misterios del cosmos fue temprana o fue en una etapa posterior de tu vida? ¿Cómo? A ver, explícanos. Bueno, primero, Elvira, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en tu ciclo. Es una enorme alegría. Te lo agradezco mucho. Bueno, ¿qué contarte? Sí, empezó muy temprano en mi vida. Yo era una niña. Bueno, quien que no mira el cielo no se queda deslumbrado Ay, o sí. enamorado del cielo. De ahí a estudiar astronomía hay un camino, y ese camino en mí lo abrió sin dudas allá por los años 80, Carl Sagan con su famosísima serie Cosmos. En aquella época yo era una niña y entonces el primer capítulo de la serie se emitió en el año 1980, seguramente al país llegó un tiempito más tarde, y yo recuerdo cómo corría para no perderme un episodio de Cosmos porque me fascinaba el programa. Y en esa época en que no había YouTube, no había internet, no había celulares, si te perdías el capítulo, te lo perdías. Sí. Entonces yo corría para ver Cosmos y eso fue lo que a mí me despertó la vocación de estudiar astronomía. ¡Qué buena! Y lo pudiste llevar adelante. Sí. Pese a que, bueno, no es muy fácil, ¿no es cierto? Ahora yo, antes que nada, que entremos en tema ya, yo quisiera preguntarte que nos hagas una diferenciación entre astrología y astronomía, porque la astrología ya sabemos que desde tiempos inmemoriales existe, pero después la astronomía como una rama autónoma, como una ciencia, es después, y la gente tiende a veces a confundir esto. A ver, ¿qué nos tenés que decir de diferencias y similitudes? Bueno, antes de por ahí adentrarnos en la diferencia y las similitudes, porque en algún momento astrónomos y astrólogos no éramos muy distintos, porque la astronomía empieza como una observación del cielo. Y como bien dije recién, y muchos antes de que yo fuera niña, mucho antes,
no había electricidad, no había televisión, no había radio. Entonces, bueno, pensemos en nuestros antepasados más antiguos Sí, y ellos miraban el cielo, lógico. observaban el cielo. Y una cosa fundamental en la observación del cielo es que hay ciertas parámetros, o ciertas posiciones de los astros y del sol que para nosotros hoy en día es natural ver que aparecen en el mismo lugar. Bueno, si es que uno se toma el Sí, trabajo o el gusto de observar el cielo, sí. ¿no? Pero que en general nuestros antepasados pudieron darse cuenta de que había determinados patrones que se repetían en ¿Qué el se cielo. repetía? Eso ayudó a los antiguos a darse cuenta, por ejemplo, en qué momento era propicio cosechar, o en qué momento había que sembrar, o en qué momento había que acopiar alimentos porque venía una etapa fría, ni hablar de la orientación, de la Claro. navegación, o de, imagínense en pleno desierto, cómo uno se mueve. Bueno, observando el cielo. Qué fantástico. Entonces, observar el cielo resultó para la humanidad algo fundamental, vital. Claro. Pasar de ahí a pensar en que los astros, que realmente regían la vida Sí, 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 de la sí. gente, porque era vital saber cuándo cosechar, cuándo sembrar, cuándo acopiar alimentos. Hasta el nacimiento de los animales. Claro, era vital, o por ejemplo, emprender un largo viaje. Era vital, lo que el cielo nos decía era vital para nosotros como seres humanos. Bueno, pasar de ahí a pensar en que los astros determinan nuestra vida, era como un pasito pequeño, ¿no? Sí, un poquito pequeño. Y claro, la gente empezó a pensar que efectivamente los astros regían nuestra vida. Entonces, por ejemplo, en algunas culturas estaba el astrólogo o el astrónomo al que consultaban los gobernantes, por ejemplo, para cuándo llevar adelante una guerra o un Claro, matrimonio sí. o demás. Con el advenimiento del conocimiento del cielo y de los astros, que yo diría la bisagra está con el trabajo de Tycho Brahe y Johannes Tipo Kepler, Brian. y luego de Newton, aprendimos a que los astros son elementos que obedecen las leyes de la física y que se encuentran allí haciendo su vida y que nada tienen que ver con la vida nuestra a nivel personal. Científicamente eso es lo que sucede, ¿no? Entonces los astrónomos estudiamos a los astros, su composición, sus movimientos, su evolución desde un punto de vista físico y científico. Es decir, podemos aprender de ellos, hacer ciertos modelos físicos y demás. En cambio, quienes creen en la astrología creen que los astros tienen determinadas posiciones de los astros tienen una influencia en la vida de las personas. Sí, Bueno, eso es lo que se cree, que haya una incidencia, ¿no? exactamente, como astrónomos nosotros creemos que no, pero bueno, Pues es que yo por ahí creo que sí. cada uno con su librito, Digo la cada uno con verdad. su creencia. Bueno, me parece que no puede ser, pero mira. Bueno, de hecho, por ejemplo, en Sí. este momento, hoy es 7 de noviembre, ¿cierto? ¿Cómo? Hoy es día 7 de Sí, noviembre. sí, señor. Hay un programita que si quieren los invito a buscar, porque es un programita muy bonito que se llama Stellarium. Lo pueden Stellarium. buscar en internet, se llama Dígalo Stellarium, lo cuenta. pueden ver sobre la web o sobre el Sí, celular. Entonces, eso nos muestra el cielo en este momento, por ejemplo, o en cualquier momento, ¿no? Pero en sí, este momento. Una persona nacida el 7 de noviembre, y estuve buscando, es de Escorpio, ¿no es cierto? sí. ¿Por qué? Porque el Sol está transitando por la constelación del Escorpión, supuestamente. Si ustedes buscan el Stellarium, se van a encontrar con que el Sol no está en Escorpio, está en Virgo. En Virgo o en Libra, una antes, una después, ahí me entró la duda, no importa.
Entonces todos los escorpianos no son escorpianos, son librianos. Ah, Y entonces todo lo que la astrología dice para los escorpianos y que un no escorpiano sé. creía que era así, no es así. Y esto se debe justamente porque al momento de definir los signos zodiacales, así como te cuento, Sí, ¿no? La sí, proyección del Sol sobre la constelación a lo largo del año, el Sol realiza un movimiento sí. aparente y lo vemos proyectado en el cielo sobre distintas constelaciones. Hay un movimiento del eje de rotación de la Tierra que es muy, 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 muy lento y ha hecho que cambie, que se desplace en uno el signo. Entonces, ninguno de nosotros No es es del signo que creemos que exactamente. somos. Encima ni te cuento que hay otra constelación más, Sí, como sí, Fiuco. sí. Entonces se desbarajusta todo. Pero bueno, que cada uno Todo cree, esto es lindo, es apasionante, da lugar a tantas conjeturas y tantas seguro que cosas. sí. Yo te confieso que de chica, en las noches de verano, me iba a la terraza con mi papá, nos tirábamos ahí en el piso de la terraza, que hacía calor, ¿viste? Y veíamos el cielo y decíamos, nos parecía, a mí me parecía, y él me explicaba, esta es la constelación de no sé qué, las estrellas. Y después, en sexto grado, tuve una clase especial sobre, bueno, Sí. entonces Tycho Brahe, Galileo Galilei, Copérnico, todo. Hice unas láminas, Ay, todo qué divino, me bien. saqué un 10. Dije, voy a ser astrónoma. Cuando veo que tenía matemática, física, le dije, no, esto no es para mí. Porque la astronomía es una carrera compleja y difícil. Son pocos los profesionales que se animan y son pocos los que egresan, y menos mujeres. ¿Esto es así? ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? Em, Mira, y la astronomía, como cualquier carrera universitaria que uno vaya a hacer, requiere de dedicación y va en la vocación de cada uno. Yo jamás Claro. hubiera estudiado leyes, por ejemplo, porque no hubiera podido jamás. ¿Viste? Cada uno tiene su vocación en No, lo que bueno, le pero te quiero gusta. decir que es muy bravo esto. Es difícil, Sí es cierto muy que tiene estudiar mucha muchísimo. física y matemática, sí, es ¿Sabés mucha. qué pasa? En el derecho nosotros podemos guitarrear un poco, pero acá no. eh, Acá tenés que, Acá lo que exactamente, pasa es que uno el tiene que cálculo perfecto. aprender sobre la marcha. Lo que a mí me gusta a veces decir es el lenguaje de la naturaleza. La naturaleza Ay, nos habla en es, matemática. es maravilloso lo que me dijiste, me encantó la frase. Como la música. Viste que la música Ay, es sí. matemática y la naturaleza nos habla, La naturaleza nos habla y no nos hacemos caso a veces, a veces no ¿viste? le hacemos Eso. caso. Y eso que nos pide a gritos Eso. ayuda a veces, pero no le hacemos caso. Entonces sí, tiene mucha física y matemática. Respecto de cuántas mujeres egresadas Son hay, pocas. vos sabés que en este momento, Sí, y acá le agradezco a la secretaria sí. académica de la Mm, facultad que me brindó los números, porque le pedí por favor si me pasaba una mm, estadística de los últimos años. Y sí. en los últimos años, vos sabés que en general hay bastante paridad de egresadas Mira vos, de mujeres. No era así en los primeros tiempos, ¿no? Donde eran muy claro. poquitas las Bueno, mujeres que eso en estudiaban, casi como todas las pasaba en todas materias, las sí, carreras, claro, en medicina, en todas. en todas las carreras. Siempre nos costó un poquito más entrar pero una vez que entramos a jugar, jugamos re bien. Así que en Sí. este momento hay paridad entre las egresadas mujeres y los egresados varones, si es que lo dividimos así. Ale, la observación del cielo y de los astros, más allá de la connotación romántica que siempre se le ha asignado, tiene proyecciones que van mucho más allá incluso de lo que vos decías, de lo que hacían los antiguos trazados, tanto los navegantes como los caminantes también para guiarse. Y tiene aplicaciones prácticas de ciencia aplicada. ¿Cuáles son esas aplicaciones? A ver, Vos sabés, decime. Silvi, que eso es algo muy lindo y es una pregunta muy interesante la que haces vos, porque Fuerte. uno podría pensar que estudiamos ciencia eh, como una abstracción, ¿no es cierto? Como algo Sí, abstracto, y es cierto que uno podría dividir, si quisiera, ¿no? Hacer una división entre ciencias básicas y ciencias aplicadas. Podría poner a la astronomía junto con la física, la química, la biología, la claro. matemática, entre las ciencias básicas.
que no tienen o no pareciera tener una aplicación directa, pero siempre la ciencia básica, o mejor dicho, siempre toda la ciencia o la ciencia aplicada deviene de estudios que se han hecho en ciencias básicas. Entonces, dos aplicaciones de la astronomía, mira, te voy a contar dos que no se van a imaginar, dos que usamos todos los días. Una, el GPS. ¿Cómo? El GPS. No me digas. Sí, sí. Ah, no, a ver, explícame. El GPS tiene su origen en, ¿se acuerdan el Sputnik, la sonda soviética? Sí. Que lanzaron los rusos en aquel momento, en plena Guerra Fría y en esa competencia entre quién llegaba primero a la Luna. Había que poder determinar la posición del Sputnik y se ideó una manera de hacerlo a través de un efecto físico que se llama el efecto Doppler, y se podía hacer la trazabilidad de las posiciones del Sputnik. Entonces, todo eso luego devino en la formulación de estas ahora estrellas artificiales que tenemos. Son unos 30 satélites que están rodeando al planeta. Y entonces, por una especie de triangulación, uno puede, de emisión y recepción de ondas de esos satélites, se puede saber en qué lugar estamos. Entonces basta tener un aparatito como el que tenemos en el celu o en el auto, ya vienen en los autos, y con el GPS tuvo su origen en la astronomía. En el mismo telefonito. Es impresionante. Claro. A mí te juro que me impresiona eso. Yo que soy de otra época, ¿te imaginas? Qué maravilla. ¿No? Y ahí tenemos Me deslumbra esto, porque realmente... ¿Y qué otra cosa? Así que, y otra cosa, en los celulares también, todo el sistema de camarita y de imágenes que tenemos en el celular tiene su origen en un dispositivo que se inició, su uso se inició allá por los años 70 en astronomía, que se llama el CCD. Son unos instrumentos, son dispositivos electrónicos que cambiaron la forma de hacer observación en astronomía, y bueno, se dejó de usar la película y se pasó la película fotográfica, y se pasó a usar estos dispositivos que se llaman CCD y que se popularizaron, digamos, cuando la NASA decide implementarlo como instrumentación dentro del Hubble. Y después, bueno, se distribuyó a lo que es el teléfono que usamos todos los días. Increíble, ¿no? Uno no se imagina eso, ¿no? Pero tengo más para contarte, pero bueno, ciencia aplicada. elegí esos dos, en los que, bueno, en particular de la astronomía, pero podría contarte de tantas cosas que tienen su origen, claro, en ciencia básica, y luego, con el tiempo, llegan a las personas. Decime una cosa, Ale, la facultad a la que pertenece ha organizado en el planetario, que está cito en el Paseo del Bosque, les digo para los que no son de La Plata, charlas de divulgación a la comunidad, que han suscitado realmente enorme interés. Me gustaría que me hablaras de alguna de ellas. Por ejemplo, me gustó, porque a mí me encanta la música, y me gustó el título, Música en el Cielo. A ver, ¿cómo se armó eso? A ver, decime. Esa charla, allá por el año fines del 2015, mediados fines del 2015, 2016, se produce la primera detección directa de ondas gravitacionales, que después, si querés, en otra oportunidad charlamos, contamos qué son las ondas gravitacionales. Y fue muy famoso en aquel momento. Después yo, si querés, te puedo pasar los links para que vos puedas pasar cómo no. a tu audiencia. Me encanta. Fue muy famoso lo que se llamó el chirrido, el zumbido de las ondas gravitacionales, que fue una traducción a ondas sonoras del sonido que hizo el pasaje de las ondas gravitatorias por los detectores del LIGO en Estados Unidos. Entonces, en aquel momento, eso. ¿Pero de dónde venían esas ondas? Vinieron de la fusión de dos agujeros negros supermasivos. Negros masivos. Me cuesta ponerme el tema. Sí, eso sucede cuando tenés eventos altamente energéticos. Son ondas sonoras.
son ondas gravitatorias, son como las ondas sonoras, ¿no? Sí, Como vos bien decís, el sonido se propaga a través de ondas, perfectamente claro. dicho por vos, pero con otras características, con otro origen, las ondas gravitatorias. Estas en particular, las ondas gravitatorias, se generan cuando tenés eventos, colisiones de astros de una magnitud increíble, como son los agujeros negros, ¿no? Objetos en el cosmos que son los agujeros negros. Esta fue la primera detección de ondas gravitatorias que se hizo directa, porque teníamos evidencia indirecta, es una predicción de la teoría general de la relatividad, que recién pudimos detectarlas, Mirá fíjate, vos. 100 años después. La tecnología nos permitió 100 años después detectarlas. Y entonces, ¿por qué música en el cielo? Porque además, te lo hago bien resumidito, yo hace muchos años trabajo con un profesor que se llama Alejandro Paola. Alejandro, además de ser un excelente físico y docente, bueno, yo tengo el gusto de trabajar con él hace muchos años. Alejandro es una persona ciega. Fuerte. Entonces lo que me pasó es decir, bueno, ¿cómo uno puede hacer para llevarle el cielo a una persona Ajá, me ciega? encantó eso, de llevarle el cielo a alguien. Tal cual, de que Sí. tengan la experiencia del cielo a una persona ciega. Ah, eso me encantó. Entonces, Esa es la verdadera inclusión, creo que ¿eh? No otras que se hablan y es así. no son tales. Eso Eso es fue una lo que... astronomía para niños ciegos, se llamó. No, esa primera charla que se llamó Ah, Música en el Cielo, ah, bueno, tocó un poquito temas de, ya como también, como sí. cuando, ¿no? Johannes Kepler habló de la armonía de los mundos y Mm. demás, pero bueno, un poquito entrando en la sonificación que hacen hoy en día muchas, por ejemplo, la NASA, la Agencia Espacial Europea, lo que hacen es traducir imágenes que nosotros vemos con nuestros De ojos, los fenómenos, eso es. traducirlas a sonidos. Qué Entonces uno puede acercar, en vez de con una imagen visual, con una imagen con sonora, sonido. la Qué astronomía a fantástico, las personas ciegas o qué con dificultades fantástico. visuales. Pues recién hablaste de la teoría de la relatividad, ¿no? Einstein transformó con su teoría la concepción científica imperante hasta entonces. Pero después vino Prigogine, ¿cómo se llama? Ajá, sí. Prigogine, vos que sos de los idiomas, y Stinger. Sí. Y cambiaron todo, lo dejaron un puntapié eso, me parecía que cambió todo. Yo te pregunto esto, que pues echó por tierra el concepto de infinito, con lo que vinieron a decir ellos, ¿no? De Ajá. la física cuántica. Entonces yo digo, hoy podría hablarse de la formulación de otra posible existencia del universo ajena a cualquiera de estas dos posturas. Ah, mira. Vos sabés que la ciencia, vos dijiste algo que a mí me encantó y es echó por tierra, cada vez que, o justamente, ¿no? Como científicos en general, uno tiene que tener ni más ni menos que lo que vos decís, estar dispuesto a que tal vez Allá. se eche por tierra todo en algún momento. Todo lo que por ahí pensamos que no podía suceder, puede suceder, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, zamarreos, ¿no? De conceptos que tenía la comunidad científica bien asentados, que de golpe tuvieron que dar marcha atrás o reorganizar, o tirar todo y volver a Claro. reconstruir de vuelta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que me gustaría, digamos, como posible respuesta, que Sí, 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 es sí. decir, siempre estar dispuestos a que de golpe todo se zarandee y haya que reconstruir, porque La apertura al cambio. cada vez que nos respondemos una pregunta, y entendemos o creemos, aparecen más preguntas. Y eso es lo divertido, ¿no es Bueno, cierto? precisamente yo creo que ese es el numen de la ciencia, Claro, ¿no? eso Tanto de la filosofía como de la ciencia aplicada o de las totalmente, ciencias básicas, totalmente. es la pregunta. Siempre nos estamos preguntando Siempre, algo, siempre hay algo que siempre. queremos saber, no nos conformamos con lo que No, tenemos. claro que no. Qué Así lindo. es. Y bueno, vamos llegando a la finalización, Ay, pero qué... quedan tantas cosas que te querría preguntar, Ale. Yo te digo, me gustaría que
le dieras algún consejo desde tu experiencia personal a quienes aspiran a cumplir un sueño, en este caso científico como el tuyo, ¿qué tienen que hacer? A ver, decir, ¿qué desde tu perspectiva? Seguir adelante. Siempre seguir adelante. ¡Viva avanti! Siempre, siempre, siempre. A veces se pone difícil, claro, a veces las cosas parecen que no llegan, pero si uno tiene ese sueño y ese deseo, siempre seguir adelante. Bueno, le agradezco tanto, tanto, tanto. Me encantó, ha sido un honor enorme tenerte y te comprometo para una próxima entrevista porque realmente quedaron muchísimas cosas de este tema que es tan Con todo apasionante. gusto, Elvi. Chicos, les agradezco a todos los que están del otro lado de la cámara. Las expresiones de cariño, siempre digo lo mismo, las críticas, las sugerencias, y les pido que las cuelguen de la página, porque eso enriquece todos los diálogos. Bueno, será hasta la próxima. ¿Mm? Hasta la próxima. Gracias, Elvi.